¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un producto de video, en este caso una videocámara en formato Compact VHS fabricada por JVC de Japan Victor Company. Esta videocámara les voy a comentar qué pasó con ella. La videocámara ya la había comprado anteriormente, pero por falta precisamente de este cable, que muchos me preguntan en el canal aquí que cómo se llama, pues no tiene un nombre exactamente, pero se podría hacer como, podría ser Power Supply Cable, ok, porque va conectado desde el centro de carga y se conecta directamente a la videocámara, y con eso la puedes echar a volar sin necesidad de tener la batería, ok. La mayoría de las veces las baterías que traen estas videocámaras ya no funcionan, ¿ok? Esto traía su batería y la verdad la descarté porque no retenía absolutamente nada de carga, ¿ok? Así es que bueno, si quieren conocer más y ver exactamente cómo se desempeña este dispositivo, los invito a que se queden en el video, ¿ok? No sin antes invitarlos también a que apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse. Ok, bueno, pues como estamos observando, la videocámara ya fue sometida a limpieza, que realmente no ocupaba tanto, era más cuestión de quitarle poquito polvo que tenía en algunos rincones. Y en términos generales la videocámara está muy pero muy bien conservada, está en excelentes condiciones. Si no me equivoco es del año 98, 95. Ahorita lo vamos a ver en la parte inferior. Marzo de 1998. Entonces vamos a hacer el acercamiento correspondiente. Vamos a ver. La etiqueta inclusive se ve como si estuviera nueva. Ok, y ahí podemos ver el modelo de la videocámara GR-AX M100 letra U, fabricada en marzo de 1998. Ok, 37 años cumplidos a esta videocámara y la verdad que todavía está funcionando de manera genial. Ok, la correa está muy bonita y muy vistosa, sus colores muy bonitos. Miren la leyenda, aquí está, prácticamente se siente como nuevo esto. Ok, es increíble, casi 40 años y la videocámara todavía está excelentemente bien preservada. Ok, ahorita vamos a ir desenredando aquí el cable. Ok, esta videocámara la tuve guardada eh, por falta de tener este cable que no siempre viene con las videocámaras, y pues sin este cable prácticamente no la puedes echar a volar. Entonces estuvo guardada por unos, que serán unos 3 casi 4 meses, y hasta después de ese tiempo es cuando ya encontré el cable. Ok, pero bueno, vamos a ir platicando sobre esto. Ok, este es su cargador, ya está conectado. El cargador por lo general siempre va a tener una salida de voltaje, que es donde se conecta el cable, a los costados, enfrente. Ok, y una vez que conectes el cable lo vas a conectar en la videocámara donde se apoya la batería. Este orificio que se ve aquí, ahí es donde va conectado el otro extremo. Ok, entonces por eso estas videocámaras, la batería sale sobrando porque ya no es necesario. Ok, con el centro de carga y el cable, con eso ya está bien. Ok, bien, entonces vamos a verla físicamente. La verdad está buenísima esta videocámara, sorprendente como todavía está funcionando bien. Vamos a destapar aquí la lente. Ok, desplazamos esta, y la lente está en óptimas condiciones, muy limpia, está súper bien, no tiene ningún daño. Ok, zoom óptico de 22x, y el sonido de esta videocámara es monaural. Ok, no es calidad de sonido estéreo. La antorcha es incandescente. Ok, y la empuñadura está perfecta, está, también se siente y se ve como nueva. Ok,
El visor es en blanco y negro. Ok, también está en excelentes condiciones. Ok, se puede remover esta parte, giras, ahí está. Ok, es como una lupa esto. Ok, otra vez, listo. Ok, igual tiene aquí para poder ajustar la nitidez, el enfoque. Ok, para cuando lo posicionas en cerca del rostro, pues ya puedas ver bien. Ok, el visor es en blanco y negro, y el monitor, que en este caso es LCD 3 pulgadas, es a color. Ok, el cual por cierto se mira bastante bien. Ok, ¿qué más? Bueno, esta advertencia no es advertencia, sino nos avisa que tiene Autolight. Ok, este tipo de videocámaras tiene antorcha automática. Ok, por ejemplo, está así, le lanzas la luz del móvil y se apaga la antorcha. De pronto está en un entorno oscuro, poca luz, solita se prende. ¿Ok? Igual la puedes dejar de manera fija todo el tiempo, activada, o en modo automático. ¿Ok? En la parte superior está la palanquita del zoom. ¿Ok? Que por cierto también está funcionando. Muchas videocámaras me ha tocado de este tipo que fallan de esta palanca. En este caso no es así, está funcionando perfecto. Ok, en la parte superior también tenemos los controles de reproducción, que en este caso es como pues un solo botón, que es de goma. Ok, es de silicona, se siente muy bien, y con él vamos a poder pues reproducir, adelantar, detener, regresar, etcétera. Ok, tenemos también selector de velocidad o calidad de grabación, Standard Play y EP, que es Extra Play o Extended Play. Ok, contador acumulativo y remanente, fecha y tiempo, así como también grabación de solamente 5 segundos, como para hacer un clip muy breve de 5 segundos. Ok, en esta parte vamos a tener aquí, este está muy divertido porque son efectos de grabación. Ok, efectos de cámara, título le puedes poner así, bueno, aparecen en inglés, pero es bueno, no son subtítulos, sino que un título al video. Por acá abajo en la pantalla, imaginen todo esto en la pantalla, y acá abajo que dice feliz cumpleaños, feliz aniversario, felices fiestas, etcétera. Ok, eso se refiere con títulos. También tiene las dos bandas negras de cine horizontales, puedes activarlas también. Ok, ¿qué más? Vamos a abrir aquí. Ok, ok, y este es el monitor, el cual está en excelentes condiciones. Ok, al interior no tiene nada más que un solo, bueno, sí tiene. Ok, tiene el botón de empujar o cerrar la compuerta. Cuando abres la compuerta hay que presionar o apretar donde dice aquí, no acá ni acá, sino aquí. Ok, botón de expulsar o abrir bandeja. Ok, la compuerta, perdón, ya no estamos quedando con la onda de los cassettes. Y este selector que está acá abajo es precisamente para la antorcha. Tiene 3 posiciones. La primera que es, bueno, aquí lo dejé en encendido, pero realmente lo vamos a dejar como debe de ser, apagado. Segunda posición automático, tercera es permanente. La antorcha siempre va a estar permanente. Ok, vamos a ver acá. Vamos a quitar esto. Ok, este orificio ya lo habíamos mencionado, que ahí se conecta el alimentador, el cable, y ahí va colocada la pila. Ok, igual tiene una compuerta aquí para colocarle una, por lo visto, una pila de reloj. Ok, desconozco qué modelo sea, la verdad. Ok, entonces sería cuestión de consultar el manual o buscar aquí por internet. Ok, ¿qué más? En la parte inferior del monitor, está muy suave esto, vamos a tener dos controles tipo perilla. Ok, a ver, se puede ver ahí bien. Ok, nada más que está a la inversa.
vamos a voltearlo. Okay. Dos controles tipo perilla, y el primero es bueno, uno para el volumen, ahí lo pueden ver, uno para el volumen y el otro para el brillo de la pantalla. Ok, ahí está, volumen a la derecha, brillo de la pantalla a la izquierda. Ok, ahí está. Parece que aquí le falta un pequeño tornillo, no lo trae. Ok, todos los trae menos ese, igual no le afecta. Ok, y la pantalla se puede girar hacia adelante, ok, hacia arriba, hacia abajo. Ok, ahí está. Ok, el plástico en general de el cuerpo de la videocámara se siente bastante bien. No se siente realmente que sea un producto de casi 40 años. Ok, vamos a ver aquí este apartado, bueno, esta sección. Ok, ok, el botón rojo obviamente es de grabar, y este selector de funciones, como estamos ahorita cámara apagada, hacia abajo es cámara encendida lista para filmar, hacia arriba es solamente reproducir. Ahí está. Ok, salidas de audio y video van a estar debajo de esta tapa de silicón. Ok, y ahí lo podemos ver. Salidas son del tipo RCA, color amarillo para el video y audio blanco. Ok, como les había dicho, esta videocámara ofrece sonido monaural, no graba en sonido estéreo, solamente monaural. Ok, ahí está. Ok, y pues básicamente eso es en cuanto a funciones, botones, controles. Ok, no hay así como que mucho. Ok, no es tan difícil estas videocámaras. Ok, vamos entonces a conectar. Vamos a conectar todo. Primero vamos a hacer vamos a reproducir video aquí mismo en el monitor. Posteriormente vamos a lanzar la señal hacia el televisor. Y también vamos a filmar un poquito. Aquí vamos a poner una figurita y vamos a capturarlo en cassette. Ok, bueno, entonces vamos a conectar este cable. Ok, increíble que por este cable no lo habíamos podido checar. Ok, conectamos aquí a un costado. Ahí está. Okay. La forma que tiene este cable es muy especial. Vamos a ver si lo puede detectar aquí la cámara, porque tiene una pequeña ranura aquí casi en la punta. Okay. Ahí está. Ok, y se ve de frente. Ahí está, y como que es un poquito cónico. Al acercarse al final no sigue recto, sino como que es un poquito cónica su forma al final, antes de llegar a la punta en color negro. Ok, ahí está. Ok, vamos a conectarlo acá en la videocámara. Abrimos una vez. Ahí está. Ok, ok, entonces vamos a encender la videocámara y la vamos a poner en modo filmar. Ahí está. Ok, primero vamos a hacer las pruebas de enfoque, antorcha y que dé imagen. Ok, vamos a colocar esta figura. Ok, y para ello ahí lo vamos a ver en el monitor. Esta función
alcanzan a leer que dice Autodate. Me sorprendió mucho porque fuera de cámaras, antes de hacer este video hice una grabación y automáticamente detectó con precisión la fecha. ¿Ok? Es algo que no se da muy a menudo por la antigüedad de la videocámara, y lo logró detectar. Octubre de 2025. ¿Ok? Lo detectó perfecto. Bueno, entonces aquí estamos viendo. Voy a mover la videocámara. Ahí está. Vamos a mover un poquito aquí la figura. Ok, más o menos ahí está. Vamos ahora a hacer acercamiento con la videocámara. Ok, vamos a hacerle zoom. Ahí estamos haciendo zoom, zoom in. Lo atractivo también que el enfoque lo hace muy rápido. Ok, vamos a echarle un vistazo para que me entiendan, me comprendan qué es lo que quiero decir. Ok, ok, ahí está. A ver, vamos a ver. Ahí. Ahí activamos una función sin querer. Ahí está. Ok. Vamos a darle acercamiento. Y el enfoque lo hace rápido. Ahí está. Ok. Vamos a darle alejamiento. Ok. Acercamiento. Donde tú le apuntes se enfoca rápido, mira. Ahí enfoco los cables. Y de vuelta a la figura. Ahí lo vuelvo a enfocar. Ok. Otra vez. Cables. Figura. Cables. Figura. Ok. Ahí está. Un enfoque bastante efectivo que tiene, mira. Ok, ahí está. Muy bien. El enfoque está bastante bien, está respondiendo excelente. Vamos a aumentar aquí el brillo. Ok, este es volumen. Este es el brillo. Más oscura la pantalla, más blanca, más iluminada. Este es el punto medio. Ahí está. Ok. ¿Qué otra cosa? Vamos a jugar un poquito con los efectos. Efectos visuales. Ok, me parece que esto... A ver, necesito ver acá. Vamos a regresar aquí. Y... Ok, wide, título, ok. Otra vez vamos a darle acercamiento para ver los efectos. Ok, así. Vamos a poner acá. Oh. Ahí está, ok. Vamos a darle hacia arriba. Fader. Hay otro efecto que había visto, no recuerdo exactamente. A ver. Ahí están los subtítulos. Happy Birthday. Nuestras vacaciones. Merry Christmas. Día especial. Happy que. Felices fiestas. Ok. No. Wedding Day. Etcétera. Ok. Ahí está el aspecto tipo cine. Las dos bandas. Ok. Normal y aspecto cine. Ok. Este, por ejemplo, casi no se alcanza a ver, pero aquí BK, que es un fader con efecto en color negro. Ok. Fader en color negro. Ok, vamos a ver acá. Special Effect. Hay otro efecto por aquí. Nada más que necesito recordar bien dónde era, porque hay un efecto que tiene aquí muy suave de color sepia, etcétera. Ok.
no importa, vamos a continuar. Ok, déjame ver si aquí le damos ok, aquí ya no tengo efecto, está todo bien. Ah, ok, ya recordé, es esta que está acá abajo. Es esta perilla, esta es la perilla de efectos. A ver. Ok. Superlux. Ok, vamos a cambiarla acá. Ahí estaba, ok. Automatic Mode. Aquí estaban bloqueados. Déjame hacer el acercamiento. Ok. Automatic Mode. Bloqueado. Y aquí está ya liberado. Ok, me parece que ya. Ahora sí le puedo escoger efectos aquí. Ok. Vamos a darle efecto. Fader. Oh, ahí está. Tienes que girar la perilla que está acá abajo. Por ejemplo, aquí estamos con un efecto sepia. Ok. Vamos a poner aquí a nuestro amigo. Ok, déjame. Ahí está. Vamos a hacer el acercamiento con nuestra videocámara para que vean que está en efecto sepia. O sea, un poquito de dificultad aquí. Ahí está el efecto sepia. Ok, vamos a hacer el acercamiento. Este es el efecto sepia. Ok, ahí está. Y tiene otros efectos. Le gira uno aquí la perilla que está al exterior. Ok. Sepia. Este efecto no alcanza a ver qué decía. Sports. Y bueno, tiene otros efectos. Tiene otros efectos. Sepia. Ok, lo vamos a dejar sin el efecto. Auto lock, ahí está. Bien, vamos a regresarlo. Muy bien. Aquí vemos efectivamente que sí, los efectos, enfoque, todo lo está haciendo bien. Falta lo que es la antorcha, antorcha automática. Ok, vamos a ponerle aquí. Ahí está iluminando la antorcha, que es incandescente y ilumina bastante bien. Ok, vamos a dejarlo aquí de frente. Ok, nos vamos a apoyar con la luz del móvil. Ok, lo tapamos y se ilumina. Ok, y ya cuando detecta que hay mucha luz, entonces se apaga. Ok, ahí está. Es bien sensible el sensor. Oscuro, detecta luz y ya deja de activar la antorcha. Ok, ahí está, automático. Ok, si por ejemplo oscuro, le lanzamos el móvil. Ahí está. Ok, muy bien. Vamos a desactivar la antorcha. Ahí está. Ok, vamos a hacer una prueba de filmación. Ok, vamos a abrir la compuerta. Ok, tenemos aquí un cassette. Ok, vamos a ver qué tiene este cassette. Este es un cassette VHS Compact. Ese sonido es normal. Ese otro también como que rebobina, también es normal. Ok, voy a cambiar a modo
playback para ver exactamente si tiene algo grabado. Ok, play. Ok, no. Sí podemos grabar en este. Ok, vamos a mostrarles también la grabación que hicimos fuera de cámaras, que es donde me detectó exactamente la fecha. Ok, vamos a visualizar. Y ahorita vamos a subir volumen también. Volumen. Que se ve al fondo es la que pudo detectar. Entonces ahí vimos que grabó por 10 segundos. Ok. Vamos ahora otra vez, vamos a regresar al modo VCR. Esta es una grabación vieja, por ahí viene la más reciente. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba Octubre 13 del 25, lo cual es correcto. Grabando, esto es fuera de cámara, finalizando. Ok, ahí está, vamos a detenerlo. Y esa es una grabación que hice el pasado 13 de octubre. Ok, ahorita cuando estamos grabando este video es 15 de octubre. Ok, y eso nos demuestra que la detección de fecha de forma automática la hace de manera correcta. Ok, vamos a grabar entonces nuestro dinosaurio Yoshi. Vamos a grabarlo. Ahora vamos a cambiar aquí a modo filmar. Ahí está. Ok, entonces vamos a hacerle una grabación. Lo vamos a poner casi aquí. Ok, ahí está. Ahí está. Ok. Ok. Listos, ahí vamos a grabar. 3, 2, 1, vamos. Está grabando. 3, 2, 3, 2, 1. Hacemos un pequeño paneo hacia los lados. Vamos a hacer acercamiento. Alejamos. Finalizamos. Ok, ahí está. Ahora vamos a cambiar otra vez a modo video. Modo play. Ahí está. Vamos a darle playback. Y regresamos un poco. Ahí está. Grabando, esto es fuera de cámara, finalizando. Ahí viene la grabación. Está grabando. 3, 2, 3, 2, 1, hacemos un pequeño paneo a los lados. Vamos a hacer acercamiento. Alejamos. Finalizamos. Ok, excelente calidad. Presten atención a la fecha en la parte inferior. Alejamos. Otra vez. Lados. Grabando, esto es fuera de cámara, finalizando. Está grabando. Octubre 15 3, del 2, 3, 2, 1, 25. hacemos un pequeño paneo. Vamos a darle una pequeña pausa. Y efectivamente es correcto. Estamos grabando este video el 15 de octubre del año 2025. Ok. El dispositivo está detectando la fecha con precisión absoluta. Ok. Vamos a darle stop. Ok. Y bueno, ya vimos que la grabación la hizo impecable, con excelente calidad de imagen y de sonido. Ok. Ok, vamos a pasar ahora a lo que es vamos a conectar la videocámara al televisor y vamos a reproducir contenido. Ok, entonces vamos a usar estos cables. El color realmente en este caso no importa, porque bueno, no tengo el cable que tiene el color amarillo, sino que el amarillo lo vamos a cambiar por rojo y el blanco va a seguir siendo me parece que
A ver, vamos a ver si estamos en lo correcto porque de pronto hacemos mezclas aquí. Ok, vamos a... Sí, creo que el blanco va a estar... Ok, rojo va a ser para video. Rojo va a ser para video y blanco me parece que es para audio. Si no, ahorita lo cambiamos. Ok, rojo para video, blanco para audio. Ahí está. Ok, vamos a encender el televisor. Ahí está encendido el televisor y ahorita vamos a ver que nos va a dar imagen. Vamos a bajarle el volumen al mínimo. Cambiamos a modo videocámara o filmar. Y en la televisión también se debe ver lo mismo. Esto es lo que se debe ver en la televisión. Y ahí está, para que lo vean a gran detalle. Ok, ahí está dando imagen, muy bonita calidad de imagen. Ok, un equipo ya de casi 40 años. Ok, vamos a dar volumen y mi voz se va a escuchar con eco. Ok, porque el micrófono, ahí está, el micrófono está captando y está muy cerca de las bocinas del televisor. Ok, vamos a alejar la cámara, la movemos hacia los lados. Ahí estamos dando imagen en tiempo real. Ok, acercamos. Ahí está el enfoque impecable. Ahí está. Okay. Ahí está, perfecto. Ok, muy bien. Como ya vimos que puede grabar sin problema, ahora vamos a pasar a la función más importante, la función por la cual la gente que se dedica a transferir videos es por la que compran estos equipos. Vamos a cambiar a playback. Okay. Abrimos la compuerta. Ahí está. Hay que ponerle un poquito, es que este material se pega. Ahí está. Ok, esto es solamente para grabar. Y ahora vamos a reproducir. Vamos a reproducir material que ya fue grabado antes en diferentes equipos, tiempos, etcétera. Ok, estas son grabaciones hechas por personas así en diferentes momentos. Cerramos. Ok. Okay. Y vamos a reproducir playback. Ok, vamos a cerrar el monitor porque realmente se escucha muy fuerte, muy agudo el sonido. Tiene un altavoz bastante fuerte también. Ahí está, me parece que así. Ya, ahí queda. Ahora sí vamos a seguir escuchando, pero con el televisor. Playback. Ahí está.
Vamos a ir con otro cassette. Ok. Tenemos este otro cassette también, ok, de unos mascotas. Ok, cerramos y vamos a dar playback para escucharlo en la televisión. Es una grabación del 2001. Drop it. Cute. Too cute. Should I teach him all the tricks that Briar knows? Drop of course. It. Good boy. Good boy. Go on. Briar, you're being so sweet. Oh! Was it a crash? Oh, that was a face first. Did that hurt, Pop? Huh? That hurt? Ok, muy bien. Vamos a darle stop. Vamos a abrir aquí y expulsamos el cassette. Ok, ahí está. Ok, tenemos otros dos cassettes por aquí. Ok, para reproducirlos. A ver, vamos a ir con este. Por ejemplo, cuando estas videocámaras tienen distorsión a la hora de reproducir, lo que se recomienda es insertar un cassette limpio, ponerlo a rebobinar todo hacia adelante, luego todo hacia atrás, y eso le va a ayudar a eliminar partículas de polvo, impurezas que puedan tener, sobre todo cuando la han tenido mucho tiempo sin uso, resguardadas. Es conveniente hacerle esa operación. Igual si pueden encontrar cassettes limpiadores, eso también va a ser de mucha ayuda. Ok, vamos a cerrarlo. Ok, vamos a escuchar y ver qué es lo que tiene. Están más mascotas. Muy bien. Aquí por ejemplo en el visor también se alcanza a ver, pero en blanco y negro. Okay. Está un poquito difícil enfocarle. Ok, está blanco y negro. Y ahí sigue la grabación sin problemas, muy suave. Ok, muy bien. Expulsamos. Ok. Está. Y tenemos... A ver. Sí, tenemos el último cassette. A ver, vamos a ver. Creo que este no lo hemos visualizado. Playback.
Esta videocámara, cuando recién reproduces un cassette, una de las funciones que tiene que me gusta mucho es auto tracking. ¿Ok? Auto tracking es el autoajuste de imagen, autocalibra la imagen para que se vea la mejor calidad. ¿Ok? Entonces en la pantalla o en el monitor a veces se pinta letra AT como automático, pero es auto tracking. ¿Ok? Eso es lo que tiene esta videocámara. Ok, vamos a sacar el cassette. Ok, ahí está. Todo pues sin problemas. Así se ve el interior. Ok. Y allá abajo al fondo está el cabezal. Esa ruedita, ruedota plateada que se ve al fondo. Ok. Está en muy buena condición. Ahí está listo. Ok. Y pues realmente este equipo, a pesar de tener casi 40 años de antigüedad, todavía, como pudieron ver, sigue reproduciendo, filmando, enfocando perfecto. Es bastante difícil encontrar videocámaras, sobre todo de este formato compact VHS, que sigan funcionando como lo acaban de ver en este video. La mayoría tiene fallas, como por ejemplo el visor ya no funciona. Otra falla muy común es que la palanquita de zoom no reacciona tan bien, no enfocan bien, tienen problemas a veces en el monitor, o no sacan audio o video, múltiples cosas. Pero ya en este 2025, en estos tiempos, es bastante difícil encontrar una videocámara que esté respondiendo al 100% como lo es esta videocámara que acabamos de mostrar. Así es que bueno, pues después de 3, 4 o tal vez 5 meses, no sé, pero ya hace bastante tiempo que estaba buscando este cable, y ahorita que ya lo tengo, pues ya pudimos salir de dudas si estaba funcionando o no. Afortunadamente la videocámara sí está funcionando y está en perfectas condiciones. ¿Ok? Así es que bueno, pues llegamos al final de este video. No sin antes invitarlos a que nos apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse. Si es que el video les gustó, apóyennos de esa forma. Y también los invito a que visiten nuestra tienda en línea. En la descripción están los enlaces directos. Quien esté interesado o interesada en adquirir este equipo, en la descripción está nuestra tienda en línea. Está disponible para quien quiera adquirirlo. ¿Ok? Es un dispositivo que sirve mucho para lo que es rescate de contenido pues análogo, videos viejos que quieran transferirlos a formatos digitales, o simplemente recordar memorias, grabaciones que tengan almacenadas y no tengan en dónde reproducirlas. Pues bueno, esta es una excelente opción, ya que como lo acaban de ver, está funcionando al 100%. ¿Ok? Bien, pues de esta manera ahora sí llegamos al final del video. Muchísimas gracias por haberlo visto. No se olviden de suscribirse, compartan, comenten, y gracias a todos por haber visto este video. Yo soy Gus Walker, nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos, bye bye.